perfecto. Jesús, el modelo perfecto. A ver, digamos todos juntos, ¿ver? Jesús, el modelo perfecto. Gracias. Gracias. Jesús, el modelo perfecto. Esta clase es muy linda, muy preciosa. Para los que no tienen su libro expositor de estudio para esta tarde, pueden mirar en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25. Primera carta a San Pedro, capítulo 2, verso 1 al 25. Y para los que tienen su clase, está en la página 33 del maestro, estudio número 4, estudio bíblico número 4. Gloria a Dios. Jesús, el modelo perfecto. Queremos lograr de esta clase qué significa ser libres, ¿verdad? Libres en Dios, libres en Cristo. Segundo, equilibrar nuestro temperamento y carácter para mantener buenas relaciones con los demás. ¿Cómo equilibrar? Y tercero, esforzarnos en imitar a Jesús en lo que pensamos, decimos y hacemos. Pensamos, decimos y hacemos. Excelente, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que esto es sumamente importante que nosotros tengamos presente. Todavía algún, gracias Marquita, algún ruido nos entretiene por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Excelente. Pensamiento central. Yo quiero un voluntario que nos lea, hermana Elma, gracias por ser voluntaria. Aleluya. Rápido, ya fue rápido, les ganó a todos. Gracias, hermana Elma. Pensamiento central. Amén. Una conducta santa y agradable nos hará más parecidos a Jesús y más efectivos en nuestra relación con otros. Qué bonita ese pensamiento, ¿verdad? Y el texto áureo, vamos a decirlo todos juntos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Primera carta 2:25 de Pedro. Amén. Antes de mirar los versículos, miremos en la parte de atrás, donde dice datos generales acerca del tema, enseñanza. La palabra es la expresión viva y eficaz de la voluntad de Dios para la vida de los hombres, especialmente los que creemos y vivimos en Cristo. El autor es el apóstol Pedro. Los personajes que participan en esta escena de clase es Pedro, los cristianos judíos dispersos en el mundo, lo de la dispersión, en Asia Menor. Y ahí menciona los lugares específicos: Asia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, Galacia. La fecha del libro, que fue escrito probablemente en el 62 o 63, yo soy San Pedro y me dijo que no entrega la llave, ¿verdad? 62 y 63 después de Cristo. Tenemos el bosquejo ahí. Yo quiero que miren este bosquejo, lo vamos a mirar en términos generales. ¿El que va a buscarme? Sí, la llave. Que tengo que sacar algo del carro. Oh, Gracias. Gloria a Dios. El primer punto del bosquejo. Yo les agradecería que no estén saliendo tanto y no se pierdan. Bueno, vamos a hacer esto, lo remediamos haciéndole preguntas a los que salen. Cuando regresen van a tener que responder. El primer punto es un comportamiento ejemplar para testificar de Cristo. El punto 2, una conducta agradable para el éxito en la vida cristiana. Una conducta agradable. Y tercer punto, una vida apegada a Jesús, nuestra guía fiel y pastor abnegado. Okay, primero, un comportamiento ejemplar. Segundo, una conducta agradable. Tercero, una vida apegada a Jesús.
una vida apegada a Jesús. ¿Okay? Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Una vida apegada a Jesús. Bien, vamos a los versículos. Vamos a los versículos. El verso 11, ustedes leen el siguiente, el 12, ¿verdad? Dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Como pueblo enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois afectados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno sufrís, si lo soportáis, es ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, se halló engaño en su boca. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. No sé si fue en la clase anterior, en las explicaciones de la clase se dice que ningún hombre es el modelo perfecto sobre el cual la iglesia está soportada. Acordémonos que la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, ningún mérito humano, no hay capacidad humana ni santidad humana que pueda decir este es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Aún más le llamo mi iglesia. Por lo tanto, para fortalecer nuestra fe, nosotros no debemos pensar que el testimonio del hombre o la conducta del hombre es lo que debe controlar mi vida, sino el testimonio de Jesucristo. Amén. De lo contrario, fracasaríamos. Porque todos los hombres tienen altos y tienen bajos en sus vidas. Tienen momentos de plena consagración y tendrán momentos de absoluta debilidad. Si no, miremos los grandes hombres de la Biblia. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos, a mí me encanta el tema. Jesús, el modelo perfecto. Jesús o Jesucristo, el modelo perfecto. Excelente. Yo veo aquí en esta clase, yo sé que ustedes la han leído, primero, en los versículos primeros, nos explica una verdadera identidad. ¿Quién es el cristiano? ¿Quién es la iglesia? Una identidad. Nos dice que nosotros somos aquí peregrinos y extranjeros. Pero a veces nos confundimos, vivimos como ciudadanos de este mundo. La Biblia nos dice que somos peregrinos y extranjeros. Y Jesús dijo en el huerto de Getsemaní mientras oraba: Padre, te ruego, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque aunque están en el mundo,
no son del mundo. Nuestra verdadera identidad es que somos ciudadanos del reino de Dios desde aquí. Que aquí somos extranjeros y advenedizos. Por lo tanto, no somos gobernados. Hay un sonidito, ¿verdad? Sí. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, las reglas que nos modelan no son terrestres. No son terrestres. A mí me encantó, gracias a los jóvenes, me encantó la exposición de ellos, de verdad, de todo corazón. Porque lo hicieron de una forma muy bíblica y muy madura. Sobre qué son las reglas que rigen a la juventud. No es el mundo. No es el mundo, ¿verdad? Sino las reglas de Dios, que aunque parezcan absurdas, las reglas de Dios que aunque parezcan absurdas, como dice el apóstol Pablo, no voy a usar la palabra absurda, que es mía, voy a usar la palabra de Pablo, parecen locuras, pero es para que no la pueda entender. Así que usted y yo somos extranjeros de este mundo. Y usted sabe cómo vive el extranjero y el advenedizo, y cómo vive el ciudadano, porque la actitud es diferente. Gracias, Marquín. La actitud es completamente diferente. Como vive uno cuando se siente que esta es su tierra, ahí yo vivo. Y cuando sabe que uno es extranjero, peregrino en este mundo. Así que la actitud es completamente diferente. Aquí nos da una identidad el apóstol Pedro. Ahora, no nos confundamos porque esta clase, como las anteriores, nos enseña a caminar en el borde, en la frontera entre una cosa y otra. Pero no debemos perdernos en los conceptos, hermano, no debemos perdernos. La gran diferencia, por ejemplo, lo que estoy mencionando, más adelante usted verá en la clase, yo veo aquí el primer punto, identidad. Pedro dice, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y quién es la iglesia? Ahora, no toda congregación es iglesia. Porque hay congregaciones que caminan con las reglas diseñadas en el mundo, más que diseñadas en las Escrituras. Por eso, que el pensamiento central coordina perfectamente con lo que estamos diciendo. La Biblia dice que nosotros miramos en la Biblia la regla de conducta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos que penetra. ¿Penetra en quién y a quiénes? Que penetra en los que amamos a Dios. Y dejamos que penetre. Nosotros no impedimos, no la sacamos, dejamos que entre. ¿Verdad? Que penetra en nosotros y nos transforma. Hace de nosotros gente, como dice Pablo, criaturas nuevas. Así que el primer punto que yo veo aquí es identidad. Pero como dije, caminamos en frontera de líneas. No debemos confundirnos, porque sin pensarlo podemos estar en el otro lado. ¿Ok? En este mismo versículo dice que le pongamos freno, que tomemos control, dice, abstengaos. ¿De qué cosa? De los deseos carnales. Que batallan contra el alma. Los deseos. Aquí hay una respuesta directa contra los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Seguidores de un tal Nicolás que estableció una doctrina y luego la expandió, la enseñó. Que él decía que los pecados del cuerpo no afectan el alma. Y está completamente señalada a las iglesias de Asia Menor justamente. Y aquí dice Pedro que sí, los pecados del cuerpo sí afectan el alma, porque batallan contra el alma, luchan contra el alma. Así que tenemos que nosotros aprender, aquí vamos a aprender cómo controlar los deseos carnales. Y para eso vamos a analizar qué significa deseo. ¿Qué es deseo? Algo que uno está interesado en obtener. Que uno quiere. Ahora, el estar interesado en obtener algo es pecado. No. Depende, dependiendo de... Porque el Señor dice, Él te dará los deseos de tu corazón. Me gusta ese verso. Por lo tanto, la palabra deseo no es lo prohibido.
aunque yo quiero que usted sepa, algunos jóvenes, yo he tenido la dicha de conversar con algunos jóvenes y me hacen preguntas. Y dice, pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? Acordémonos que el hombre, nosotros no somos legisladores eclesiásticos para decir esto es pecado o no es pecado. La Biblia, Dios establece lo que es pecado y lo que no es pecado. Amén. Ese es el estándar. Es el modelo perfecto. Dios es el que establece. En una ocasión me preguntaron que sí, que yo pensaba de los tatuajes. Dice, ¿es pecado o no es pecado? ¿Verdad que son puntos críticos, verdad? Sí. Justamente porque hay varios artistas que ya están tatuados, Dios los llama y les llama al ministerio y luego se encuentran dibujados. Y dice, ¿cómo me quito esto? Eso es una historia, que no tenemos que confundirla con otra historia. ¿Me explico? Sí, Señor. Si Dios me llama al ministerio, ¿verdad? Aunque usted vemos que no hay un verso específico que diga, o sea, habla del tatuaje, habla de las marcas, pero no se lee como nosotros quisiéramos leerlo. Y algunas iglesias dicen, el tatuaje es pecado. Pero acordémonos, nosotros no somos los que determinamos qué es pecado o qué no es pecado, sino solo Dios. Amén. Y dice que la escritura dice que las palabras, los mandamientos están escritos. Y si algo más tiene que decirnos, Dios dice, nos hablará el corazón. ¿Han leído esos versos? Sí, dice que Dios nos los hará saber. Que Dios no va a traer nada o va a hacer nada si antes hacérsela saber a quiénes. A sus siervos, a los profetas. Hermano, yo creo que el que se convierte, aunque tenga tatuajes, ella fue perdonada. Pero si uno de la iglesia va a hacer un tatuaje, ahí acá. Esa es otra historia, excelentísimo. Esa es otra historia. Ve que las historias son por separados. Ahora, a pesar de eso, la Biblia nos enseña que tenemos una relación con Dios. Amén. No digo a pesar, además de eso, permítame corregir, además de eso, además de lo que está escrito, nosotros tenemos una relación con Dios. Y en esa relación con Dios conversamos y Dios nos dice, hija, yo no quiero que uses eso o te pongas eso. Que aunque aquí no está escrito, Dios te habla al corazón. ¿Verdad que creemos en esa relación con Dios? Señor. Ahora, vamos a poner que Dios me dice a mí, yo no quiero ese tatuaje que tengas en tus manos. Si yo tengo una relación con Dios, ¿quién es el jefe de mi relación? Dios. ¿Qué yo voy a hacer entonces si no le hago caso por eso? Tratar de quitarte. Entonces le estoy desobedeciendo. ¿Y toda desobediencia qué sería? Pecado. La Biblia establece que toda desobediencia es pecado. Porque la Biblia nos enseña a mantener una relación con Dios. Es como en un trabajo, por ejemplo. Hay ciertos trabajos que la empresa dice, aquí no queremos gente tatuada. Sí. Ahora, usted tiene dos opciones. Quedarse o someterse o irse. Así mismo. Así mismo. ¿Verdad que así es? ¿O estoy en otro planeta? No. No, así es. Está en la misma dimensión. ¿Verdad que estoy en el mismo planeta? En la misma dimensión. Porque nosotros creemos por la Escritura que mantenemos una relación con Dios. Romario primero y luego nuestro hermano Antonio. Yo pienso que la Biblia no los detalla así como decir tales cosas son pecados y tales cosas no son pecados, pero en sí nos dice todo me es lícito, pero Excelente. no todo me conviene. Excelente. También nos dice o ignoráis pues que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Excelente, Santo. muy buen texto. Y también el verso que dice que si el corazón mismo nos reprende. Hay muchos versículos que apoyan lo que estamos diciendo. Excelente, Román. Tony. Es como, por ejemplo, una persona que se convierte al Señor, vamos a suponer que estaba trabajando en una barra o un nightclub y se convierte al Señor, ¿es bueno que se quede ahí? Por supuesto que no, porque ya el área donde él estaba no va a estar lleno de cristianos, ni va a estar gente no van a estar predicando la palabra, sino que su testimonio no va a poder que él permanezca ahí. El Espíritu Santo le va a hablar en su corazón y va a decir, bueno, tiene que salir de aquí, tiene que ir, aunque pierda dinero, a lo mejor está ganando mucho dinero, tiene que salir, porque no es un sitio donde es adecuado para un cristiano. Excelente lo que has dicho, Tony. Cuando la conversión es genuina,
el ambiente ya no es apropiado. Ya el ambiente no es apropiado. No solamente de un nightclub, de muchos lugares, donde usted puede ver que el ambiente es antagónico a su nueva estructura, a su nueva naturaleza. Un ejemplo que hubo esta semana pasada en Puerto Rico. Hay un muchacho rockero, estos que cantan canciones de él. Y él se convirtió y él tenía ¿cómo se dice? Un concierto ya preparado. Y entonces él se presentó al concierto, pero él cantó 2 canciones, pero no pudo más y le dijo, lo siento, pero ya yo no soy de este mundo, ya yo soy... Y le dio un testimonio a toda esa gente. Muchos lo abuchearon, muchos lo aplaudieron. Pero él le dijo, si ustedes quieren el dinero para atrás, yo se lo devuelvo. Pero de aquí, de este camino que yo estoy comenzando, no me va a sacar nadie. Si su conversión es genuina, que Dios lo ayude, porque eso no es fácil, que Dios lo proteja. Sí, es un ambiente muy difícil, muy complicado. Pero yo creo que hay conversión en esos lugares y con personas así, porque poderoso, Dios es poderoso para cambiar. Exactamente. Y Él sabe que el ambiente ya no es adecuado, ni las palabras, no las canciones tal vez no, pero las palabras de las canciones que proyectan y siembran otras cosas. Que Dios lo ayude, ¿verdad que sí? Así que tenemos una razón más para orar por este muchacho. Él mismo dijo que ya no podía pronunciar esa letra que tenían. Gloria a Dios que sienta así. Bueno, eso es el que había producto. sentido 2 veces un llamado de Dios genuino, que él no podía hacer lo que hacía. Excelente. Eso es los síntomas de una conversión, de una criatura nueva. Ven esto, que sí afecta lo que hacemos con el cuerpo al alma. Ahora, ¿qué es deseo? No confundamos con los deseos descontrolados, deseos ya fuera. Hay 7 pecados capitales. La mayoría de los estudiosos eclesiásticos presentan 7 pecados capitales que Dios aborrece. Me imagino que lo sacan de lo que dice Proverbios y otros libros de eso, pero la lujuria es un pecado. Y la lujuria es un deseo incontrolado. Lo problemático de esto son los deseos descontrolados. La palabra carnales, deseos carnales. En griego, vamos a mirar lo que significa en griego. Deseos carnales. La palabra que se usa es sárquicos. Sárquicos. Es una palabra que significa, en vez de decir carnales, como la tradujeron, significa mundanos. En otras palabras, deseos mundanos. Porque los deseos de la carne, en términos normales, pueden ser normales. El deseo de comer. Pero si pierdes el control en el comer, ya no se llama comer, se llama gula. Ya has pasado, ya el deseo te controla. Ya no comes para satisfacer una normalidad, sino que eres controlado. Por lo tanto, ya no se llama deseo de comer, sino gula. El deseo de comer es normal. El deseo sexual es normal. Pero la lujuria, la pornografía, ya estamos hablando de deseos descontrolados. Por eso la escritura, sárquicos, son deseos mundanos, lo cual implica decir, no controlas nada, te controlan. Estás diseñado y moldeado, gobernado por este mundo. Así que esa palabrita que está escrita ahí es una palabra fundamental. Fundamental. Los deseos descontrolados, escuche bien esta secuencia, los deseos descontrolados controlan nuestras prioridades. Los deseos descontrolados o intensos, si usted puede llamarle descontrolados o intensos o apasionados, deseos apasionados o intensos que ya tienen tanta fuerza que en vez de nosotros controlarlos, ellos nos controlan a nosotros. Entonces, cuando esos deseos descontrolados funcionan, controlan nuestras prioridades. Al controlar nuestras prioridades, controlan nuestras decisiones. Y al controlar nuestras decisiones, determinan nuestras acciones. Por eso el apóstol Pedro aconseja que no dejemos que tomen control.
que nosotros los controlemos. Ahora, pero ¿cómo lo vamos a controlar? Es una gran pregunta. El dominio propio. Ajá, pero ya el dominio propio ha caído, ya el dominio propio está cautivo. Sí, exacto, ya no hay libertad ahí. Con la ayuda de Dios. Entonces, ¿cómo controlar nosotros estos deseos? Porque hasta un punto son normales, pero una vez que pasan ese límite, ya estamos en lo anormal, ya somos víctimas de nosotros mismos. Por eso Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ya somos víctimas de nuestras propias pasiones, de nuestra propia lujuria, de nuestra propia gula, de nuestra propia desobediencia, nuestra propia avaricia, que son capitales, son pecados que controlan de una manera impetuosa la vida de un individuo. Entonces, ¿cómo controlarlo? Primero, la palabra. Creer que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios. Y entrenarse en ella, buscarla, estudiarla, lograr que eso funcione en nosotros. Porque somos leedor o oidor olvidadizo y no hacedores, no ocurre nada. Tenemos que aprender a implantar, como dice su palabra, implantar en nosotros esos principios. Entonces nuestra conducta va a ser modificada. Entonces sí se cumplirá 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Excelente. Vamos a seguir a los versos siguientes. Ese punto es importante. Yo no sé si está claro para usted con respecto a eso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la vida de pareja, la vida matrimonial, es una vida donde los deseos mutuos, aún más nos enamoramos, el amor tiene que ver, hay pasos de gustos, de deseos, y es normal. Pero cuando ya estamos en un límite, usted lo sabe, su corazón lo sabe, muchas veces, especialmente en este tiempo, según la psicología, la sociología, la sociedad toma un control sobre nosotros y la sociedad tiene reglas, pero hoy más que nunca las reglas de la sociedad están chuecas. No debemos dejarnos guiar por las reglas de la sociedad muchas veces. Y es aquí donde viene la paradoja terrible, porque más adelante el apóstol Pedro nos dice que nos sometamos. Entonces tenemos que saber a qué nos vamos a someter, porque al someternos esas cosas van a influir en nosotros. Y son, tanto el rey como los gobernantes son los que diseñan leyes. Y esas leyes son imperativas. Veamos eso, que es crítico, ¿verdad? Notemos nosotros, por otro lado, si nosotros observamos la vida de ciertos hombres como David, que era el gobernante, aquí dice gobernante, pero vamos a leer en forma más específica, ¿verdad? Someter a esos gobernantes, a esos reyes, pero al mismo tiempo, si ese rey está equivocado al someternos, cuando Dios castigue, castigará al rey, castigará al pueblo, a los súbditos. Cuando David desobedeció a Dios, murieron muchos por seguir a David. Entonces, cuidado, ve que estamos caminando en líneas muy estrechas, en la frontera de doctrinas que por un lado no debemos ser desobedientes, pero por otro lado tampoco debemos ser obedientes con la cabeza agachada y caminando en la ignorancia. Porque de cualquier forma, al apoyar a una autoridad equivocada, estamos apoyando a las tinieblas. Y cuando la justicia de Dios se revele desde el cielo, no tendrá compasión de nosotros tampoco. Por eso es que muchos de los apóstoles despreciaron las riquezas que les ofrecían, como Policarpo y otros, dicen, no, si les ofrecieron muchas cosas para no quitarle la vida, porque ellos estaban opuestos. La paradoja como esa, que Pedro nos dice aquí que nos sometamos a las leyes, cuando él mismo le dijo al gobernante que no iban a parar de predicar. En Hechos 5:29. Porque él le dijo, no, ustedes no van a predicar más. Y él le dijo, ¿qué es mejor?
¿Obedecer a Dios o a los hombres? A Dios, por supuesto. Entonces tenemos que saber cuando es una ley normal, moralmente normal, éticamente normal, que no afecte nuestra relación con Dios ni esté en contra de Dios, entonces está bien. Pero cuando esa regla es contra Dios, ahí es cuando usted tiene que decir, como Daniel, cuando el rey dijo, y era la autoridad, el rey dijo, doblen la rodilla al son de la bocina frente a la estatua, y Daniel dijo, no, ni sus 3 amigos estaban desobedeciendo al rey, estaban desobedeciendo a la autoridad. Pero está bien claro en ellos eso, que esa regla sí era contra Dios y esas ordenanzas sí era contra Dios. No es nada normal eso, es anormal. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros tenemos que saber y entender en el corazón, mirar la palabra, mirar el corazón, mirar a Dios y decir, ¿qué hago? Y no solamente qué hago, sino decir, dame la fuerza y el valor. Y hoy más que nunca estamos viviendo en tiempos difíciles. Que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman... Pero en nosotros no debe haber esa confusión. En nosotros debe haber claridad, nitidez, y sobre todo valor y fuerza. Angelito. Yo pienso que en ese sentido hay que conocer en las autoridades el abuso del poder, ¿verdad? Porque por lo menos, vamos en este país, en muchos más, quieren que se sometan a las cosas que ellos están tienen autoridad ahora, como el homosexualismo, que tienen que casarlo a uno a otro, a ley, por lo menos a los pastores los ponen a crucificar. Entonces, pero este es un abuso del poder, simplemente porque ellos tienen el poder de hacer y deshacer lo que quieren, entonces imponen estas reglas morales, porque estas son reglas morales, ¿verdad? Ya las ponen, o sea, morales o inmorales, pero ya las ponen como una ley. Y ya son reglas. De lo que es moral a la ley hay diferencia. Bueno, es bueno llevar las dos cosas juntas, pero hay que ver qué cosa es buena y qué cosa es mala. Tener esa claridad, sí. Y si usted se somete a la ley de ellos, pues va a desobedecer la de Dios y ahí está la duda. Sí, es crítico, ¿verdad? Ok, en el verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En esta época, los años 60, 70 después de Cristo, era una época muy confusa. Miremos lo que está pasando. Por un lado, estaban los cristianos verdaderos en las iglesias de Sicilia, en las iglesias de el Ponto, en la iglesia de Galacia, en toda esa región de Asia Menor, donde la mayoría de las iglesias estaban formadas de judíos de la dispersión y al mismo tiempo de gentiles que se incorporaban a la iglesia, mayormente gentiles también. Bueno, habían cristianos verdaderos. En 1 Corintios nos expresa, especialmente el capítulo 2 y capítulo 13. El capítulo 3 es bien claro. Nos habla del diseño de que estaban hechos estos cristianos. Es decir, que habían cristianos verdaderos, pero habían cristianos falsos. Había cristianos conformistas. Habían cristianos que no crecían. Esos cristianos que no crecían, que se quedaban niños en la fe, daban mal testimonio, no llevando una vida de acuerdo a lo que Dios exige. Entonces el apóstol Pedro está censurando ese estilo de vida. No está censurando en que empezamos la vida cristiana como niños y que hay un periodo en que somos niños en la fe. Pero acordémonos que usualmente un niño, mirando su físico y comparando esto con la vida cristiana, un niño camina al año o al año y medio. El que más se tarda 2 años. Y en ciertos casos, por algún tipo de malestar físico, caminan un poquito más tarde, pero esto no es normal. Lo normal es que al año ya caminen, ¿verdad? Empiezan a caminar. Entonces, lo mismo se espera del nuevo creyente, que es como un niño en la fe, que empiezan a madurar. Pero hay personas que pasan muchos años y siguen siendo niños. No se está censurando el tiempo de infantil, se está censurando
es que algunos ya deben caminar, deben crecer, deben estar en comida sólida. De eso está hablando Pedro, lo habló Pablo también. Que no hay un crecimiento en ellos y que siguen demostrando inmadurez, y eso afecta a la vida cristiana, eso afecta a la imagen de la iglesia. Viviendo una vida como si estuvieran afuera, viviendo una vida como si Dios no esté en su corazón. Entonces, él está hablando de eso, no está censurando de que todos empezamos como niños. Todos nosotros empezamos como niños, no sabíamos caminar, pero ahora caminamos. No sabíamos hablar, pero ahora hablamos. No sabíamos razonar, pero ahora razonamos. Pedro está hablando de una malformación de individuos que no crecen, no quieren crecer, que ya es tiempo. Eso es lo que está censurando ahí. No debemos confundirnos. Hay gente que quieren ser siempre niños en la fe, que siempre quieren estar dependiendo, que siempre quieren ser dirigidos y no dirigentes. Entonces Pedro está censurando eso, porque eso afecta a la iglesia, eso afecta a la imagen, eso afecta al evangelio. No confundamos eso con lo normal que debe ser el inicio de un cristiano en el evangelio. ¿Verdad que el niño no tiene vergüenza? ¿Verdad que no tiene vergüenza? No es que es un desvergonzado, es que no tiene vergüenza, no se avergüenza. Que él puede gritar, aleluya, gloria a Dios, y no le da vergüenza. Así son las personas que empiezan en la fe. No pueden controlar eso, ese gozo que tienen. Y se dan cuenta ustedes que sí pasa. Porque son niños. Después van moldeándose. No dejan de ese gozo, pero van moldeándolo, van encaminándolo, van afirmándolo. Que es muy importante eso. Lo que está censurando aquí Pedro es esa mala manera de vivir de algunos individuos que ya deben de portarse como adultos, como maduros, creyentes. Vamos a mirar un ratito en el libro, no está aquí, pero 1 Corintios capítulo 3. Empezando con el 2:14, que dice, es muy hermoso en la carta de Pablo a los Corintios. En el verso 14 del capítulo 2 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En algunas Biblias, en algunas traducciones dice el hombre carnal. Y aquí dice el hombre natural en esta versión. Pero natural y carnal es lo mismo. Lo que está diciendo aquí, el hombre mundano no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. Ese hombre carnal cuando viene a Cristo debe cambiar. Y cuando cambia ya no es hombre carnal. En algunas Biblias dice mente carnal. Y en el versículo final de ese mismo capítulo 2, ustedes notarán que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, ya no tenemos mente carnal, ahora tenemos la mente de Cristo. Pero ya ese cristiano se da cuenta que tiene la mente de Cristo, se da cuenta que está creciendo, se da cuenta que hay cosas que tiene que dejar. ¿Se acuerda que un día estábamos hablando de que hay rehabilitación dentro del programa de Dios, cuando hablábamos de santidad? Que la santidad es un acto y la santidad es un proceso. Que es un proceso porque hay muchas cosas que conscientemente nos damos cuenta que ya debemos dejarlas. Tenemos que erradicarlas. Por eso el apóstol Pedro dice, abstengáis. En otras palabras, usted ya puede poner control a eso. Y usted tiene que desechar esas cosas, usted mismo. Porque a veces decimos, oye Espíritu Santo, quítame esto, pero su corazón no quiere dejarla. ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo si usted no quiere dejarla? Si yo no quiero dejarla. Por eso el apóstol Pedro está hablando de aquí, de la capacidad que tenemos, porque ahora tenemos la mente de Cristo, ya está abierta nuestra mente, ya se liberó del pecado, se liberó del enemigo, ahora yo puedo decidir. Acordémonos,
Los deseos determinan mi prioridad. Las prioridades determinan mis decisiones. Y mis decisiones determinan mi acción. Por lo tanto, si ya soy liberado y tengo la mente de Cristo, ahora controlo mis deseos de tal manera que mis prioridades cambian. Y mis decisiones cambian. Y mi acción cambia. Cambia todo, porque ahora tengo la mente de Cristo, ya no tengo la mente carnal. Antes no entendía, ahora sí entiendo. He crecido. Ahora, si usted mira el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, no le está hablando a gente que recién empezaron, no está censurando Pablo tampoco aquí el periodo normal de que empezamos como niños. Está hablándole aquí a gente que deben de ser maduros y crecidos, por lo tanto no lo están haciendo. Ahora, dice aquí, algunos, entre comillas, enseñan que hay cristianos carnales y que es normal que hayan cristianos carnales. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. Y eso lo enseñan los que piensan, una vez salvo, siempre salvo. Que si hay cristianos carnales, pero que siguen siendo cristianos. Eso es erróneo. Porque no quieren dejarlo. Eso es erróneo. Aquí Pablo no está diciendo que eso es normal. Aquí Pablo los está censurando de la misma forma como Pedro dice, tome control de su vida. Porque la palabra dice en cuanto a su pasada manera de vivir. Ajá, entonces miramos el versículo siguiente, estoy en 1 Corintios 3, solo comparando con lo que dice el apóstol Pedro. Porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. O sea, cuando hay estas cosas, una persona no puede decir, yo soy maduro. Si a la persona le gusta el pleito, le gusta la disensión, le gusta esas cosas, no ha madurado. No ha madurado. Por lo tanto, hay que reprenderse uno mismo. Hay que ungirse a uno mismo. El problema no está en los demás. El problema está en nosotros mismos. Y en el verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No soy carnal y andáis como hombres. Como hombres carnales, lo que quiere decir. Bien. Dejemos que Pablo se enojó ahí un poquito. No lo tentemos más porque cuando Pablo se enojó. Ok. 12, verso 12 de la clase. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Le está hablando a quién? A esos cristianos que ya están en la iglesia y que no quieren madurar. Ya explicamos eso, ¿verdad? Que no entienden que ya su tiempo de ser niño pasó. Qué feo, ¿verdad? Esos mamá boy en Cristo. 40 años y dice, déjame, mi hija, le dice a la esposa que voy a preguntarle a mi mamá para ver si eso es correcto. ¿No quieres un novio así, verdad? Es muy importante el crecimiento. Yo enfoco esto porque no confundamos las cosas, lo que la Escritura está haciendo. Dice, ay Señor, es que ese gobernante me indujo a pecar. Usted le puede decir a ese gobernante, no, como yo. Leamos Hechos 5:29. Pedro no está hablando de esto, no debemos confundirle. La obediencia a las reglas normales que no irrumpen contra Dios, que no transforman la naturaleza santa de la iglesia, excelentísimo. Pero cuando nosotros entendemos y miramos con nuestros ojos espirituales y la mente de Cristo en nosotros, que ese tipo de cosas, como Daniel, eso me compromete. Eso implementa el poder del mundo. Yo tengo que decir que no. ¿Qué
dice ahí, Hechos 5:29? Por favor, Marquito. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Excelente. ¿Y a quién estaba diciendo? A cualquier persona. Los versos anteriores dicen que estaban frente al concilio. El concilio eran las autoridades. El grupo que querían acusarlos a ellos. Y llegará el momento en que la iglesia tendrá que decirle no a la regla pecaminosa. O a caminar con ella. Ay, Señor. Verso 13. Está claro hasta aquí. Verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Ahora no hay confusión de entender eso, ¿verdad? Ya los gobernadores, como por él, enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dios no está en contra de las reglas, ni la iglesia está en contra de las reglas, porque son buenas y sirven para mantener un orden. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que cuando el hombre se desvía de Dios y tiene autoridad, va a desviar todo. No solo sus vidas, sino las reglas. Es la palabra que se usa en el libro de Daniel capítulo 9, cuando dice que una de las cosas que Dios va a hacer dentro de esas 70 semanas apocalípticas, de 70 semanas de años que Dios ha establecido sobre su pueblo Israel, dice, acabar con la prevaricación. Es eso, contra todo tipo de injusticia humana, empezando con gobernadores, gobernantes, reyes, emperadores, que establecen reglas que van contra Dios y contra su iglesia. Dios va a terminar con la prevaricación. Y prevaricación incluye todo eso: torcer las reglas, manejar las reglas a su antojo, aprovecharse de ella, aprovecharse de la gente, la injusticia. Eso es prevaricación. Y Dios ha diseñado un plan para acabar con todo eso. La gente dice, si hay un Dios en el mundo, ¿por qué hay esto y esto? Sí hay un Dios en el mundo, pero es paciente, amoroso y misericordioso. Pero todo tiene su día. En el plan eterno de Dios todo tiene su día. Ni usted ni yo podemos apresurarlo, pero Él tiene su día. Y eso mismo indica lo equilibrado que es Dios, lo santo que es Dios, lo perfecto que es Dios. Entonces ya no debemos confundirnos de qué está hablando el apóstol Pablo aquí, que aunque caminemos por la frontera de las doctrinas, no sabemos cuando estamos poniendo un pie en el lado negativo. Sabemos perfectamente eso nosotros, no nos confundimos. En el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, eso es lo que Dios nos ha llamado, a hacer el bien. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muchas veces nosotros cometemos el error de usar la religión. Yo siempre he dicho, la palabra religión no es mala. Está en la Biblia. Hay gente que dice, yo no practico religión, yo practico una relación. Yo no sé qué quiere decir realmente. Porque religión es religión. No hay nada malo en decir religión. Aún más, Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, dice. Visitar a los huérfanos y a la viuda. Lo malo es llevar una religión falsa. Lo malo es escudarse tras de una religión. Hay individuos que piensan que decir soy pentecostal y que es bueno entonces. Sí. Nosotros no somos buenos por ser pentecostal. Nosotros somos buenos ¿por qué? Por llevar una religión bíblica. Por vivir la palabra de Dios. Lo cual sería la religión más acertable. Porque Santiago, que es el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a la viuda y apartarse y guardarse sin mancha del mundo. Con lo cual lo está diciendo todo. De que no hay nada malo en decir la palabra religión. Lo malo es cuando si uno se hace religioso, se mecaniza y usa la religión como escudo para decir, miren, yo también lo soy. Pero de nada sirve cubrirse con una religión cuando las acciones, la actitud, el carácter, los temperamentos
dicen todo lo contrario. Amén. El nombre de mi iglesia debe ir atrás y yo debo ir adelante. Deben amar a Dios la gente por lo que soy, no por lo que digo. ¿Tiene más sentido eso? Mis acciones deben anunciar a Cristo. Y no mi iglesia anunciando mi vida y a Cristo. Hablando de eso, the only thing that's like malo para que es verdaderamente cristiano would be que el que ya conoce todo lo distorsionado del religioso piensa que usted es igual. So now you have to say, no, esto no es un cristiano verdadero, o no creemos eso. So now you have to decir or show it, porque ya tienen una imagen de ti que ya no les gusta porque ya se decidieron por lo que es un cristiano. That's only bad thing. Sí, absolutamente. Por un lado no tenemos que copiar cosas de la gente, pero por otro lado tenemos que lograr que la gente copie de nosotros. ¿Pero qué va a copiar de nosotros? Lo bueno. Debe ser lo bueno. Porque si la gente copia de nosotros lo malo, somos culpables delante de Dios. Por los hechos que hacemos y por la imagen que proyectamos. Porque la imagen que proyectamos influye. La imagen que proyectamos influye de cualquier manera. ¿Hermana? Religión también quiere decir relegar, ¿right? Relegar cargos, superioridad. Tiene varios significados. Sí. Sí, tiene varios significados, varios sinónimos. Cada sinónimo tiene una cosa diferente. Mi pastor Wilfredo me enseñó eso, que religión no solamente es chancarse el pecho como los católicos, sino también es relegar a otros. Relegado, por eso dice religión, relegar. Sí. Pero no hay nada malo en el término, ¿verdad? Lo que quiero decir que no hay nada malo en el término, la gente ve como el término es malo. Es como decir, hay gente que dice mi hermano carnal, mi carnal, ¿verdad? No está diciendo que es mundano, lo que está diciendo es que es mi pariente. La palabra carnal tiene muchos sinónimos también. Por eso dije que en griego es sárquicos, lo que quiere decir mundano, que no está refiriéndose a la carne propiamente dicha, está hablando de los deseos carnales, mundanos desenfrenados. Cuando llama deseos mundanos, está hablando de los deseos descontrolados de la carne, donde el individuo ha perdido el control. Por eso sárquicos es la palabra correcta acertada para decir deseos mundanos, que nos enseña mucho mejor que decir deseos carnales, porque eso puede traer la confusión, porque los deseos, como empecé explicando, son normales. Deseo de comer, pero cuando ya como, no por necesidad, sino entonces ya se convierte en un pecado. La gula es un pecado capital. Está dentro de los pecados que Dios elimina. Dios no quiere saber nada de eso. Así que claro, Que me perdone. Que me perdone. Había comido. Ok. Hermana Silvia. Respecto a eso de decir soy religiosa o religioso, yo misma dejé hace años de decir eso de que pertenezco a tal religión. Yo pertenezco a Cristo porque el mundo está lleno de religiosos. Y máximamente yo dejé de decir eso cuando hubo la matación en Guyana, algo así, porque ese religioso acabó con ese pueblo completo. Y toda la noticia, yo vivía en ese tiempo en Puerto Rico, era de los religiosos y los religiosos. Y yo no voy a estar en ese grupo. Yo pertenezco a Cristo. Yo no practico religión. Yo predico a Cristo. Gracias, hermana. En el verso 17, miren el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nosotros lo que tenemos que saber aquí, nos está enseñando el respeto mutuo. Respeto mutuo. Nosotros sabemos que hay autoridades dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay autoridades. Y entonces tenemos que saber honrar. Honrar es el respeto.
que nosotros le otorgamos a esas personas, ¿verdad? Y eso lo debemos de saber nosotros. Sabemos que si una persona está en un ministerio es porque Dios lo ha llamado, porque Dios ha puesto los ojos sobre esa persona. Entonces la gente que los mira son personas normales. Yo me creo una persona normal, no soy anormal, normal. Y reímos, gozamos, tal vez bromeamos. Sabemos que hay un límite en las bromas también. Sabemos que hay lugares donde no debemos hacer bromas. Yo tengo eso bien claro. Sé cuando estoy sentado allá, sé cuando estoy sentado en otro sitio, pero sabemos distinguir que un altar es un altar. Porque si nosotros pensamos que el altar es cualquier otro sitio, entonces no hay claridad en mi mente. Acordémonos que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, estas personas que son normales y están en medio nuestro, pero tienen un llamado de Dios, por lo tanto merecen una honra. Por eso se refiere aquí a las diferentes personas, a las cuales somos conscientes que tenemos que honrar a estas personas, ¿verdad? Y eso mismo trae la normalidad y el buen orden dentro de una congregación, que es lo que el apóstol Pedro quiere hacer, lo mismo la intención de Pablo, lograr el orden dentro de las congregaciones. Cuando Nicolás dice que lo que hacemos con el cuerpo no afecta el alma, entonces él está sembrando raíces de desorden dentro de la iglesia, porque la gente va a querer eso y va a empezar a vivir como si nada. Van a tener los novios que quieran, las novias que quieran, arrodillarse frente a una imagen, venir a la iglesia, comer lo que sea. Trae un desorden. Me fui para Centroamérica. Va a traer un desorden dentro de la congregación. El apóstol Pedro nota eso y empieza a cortar para que sigue la fiesta. Va a cortar todo eso para que no crezcan, porque crece una planta y crecerá la otra, porque son plantas que dan fruta. Acuérdense que la Biblia en Gálatas capítulo 5 dice que hay fruto de la carne y fruto del espíritu. Que cuando una planta crece da fruto, y el fruto propaga otros árboles, otras plantas. Así que empezamos con una planta, dentro de no mucho tiempo tendremos muchas plantas. Y la planta, y todo se llenará de eso. Entonces será otro diseño, otras cosas que nosotros tenemos que saber, que tenemos que cortar, que tenemos que limpiar, podar, sacar, erradicar, para que no siga propagándose ese tipo de cosas. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, pero tenemos que aprender a distinguir, porque tratando de sacar una maleza podemos sacar un grano bueno. Tenemos que tener la sabiduría, el conocimiento y el poder, la autoridad para hacerlo y saber hacerlo. Hay una cosa aquí que lo quiero pasar. Yo sé que ya Abraham me está diciendo en lenguaje antropomórfico. Desde el verso 18 sobre de Cristo como el modelo perfecto. En la parte final nos habla de Cristo, especialmente del 18 al 21, pero yo pongo mis ojos en el 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como dice la clase, Jesucristo, el modelo perfecto. El modelo, Jesucristo, el modelo perfecto. Yo noto algo en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, hay dos hombres crucificados al lado de él. Uno se burla y la frase que usa es sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si realmente eres lo que decías que eres, pero yo veo que no eres, porque estás muriendo ahí. Estás padeciendo ahí. Entonces este hombre alucinaba en una confusión extrema. El otro que también estaba ahí dijo: nosotros padecemos por justa retribución. Esto es lo que merecemos. Nosotros merecemos esto, pero este hombre no lo merece. Este hombre es santo. Ahora, vemos que el apóstol Pablo dice aquí que muchas de las... es que Pedro y Pablo se meten ahí los dos. El apóstol Pedro se da cuenta que muchos están padeciendo cosas por sus propias negligencias.
e inmadurez. Sufrir. Hay gente que hoy en día confunde, están pasando por mucho sufrimiento y dicen, es por la causa de Cristo. Usted tiene que tener bien claro, yo no quiero juzgar aquí, yo no estoy puesto para juez, pero la verdad es que muchos sufrimos por nuestra propia concupiscencia. Pero nos consolamos diciendo que es por la causa de Cristo. Es menester resolver esa situación porque de lo contrario no vamos a ser sanados. Aquí dice que hay personas que sufren por sus propios problemas y su propio desorden. Pero eso no es sufrir por Cristo. Acuérdense que el ladrón en la cruz dijo, nosotros estamos pasando por esto, nos merecemos, pero este hombre no se merece. Hay honra sufrir por la causa de Cristo, pero no hay honra en sufrir por su propio error. Esa campana, no me preocupa. Parece que es Navidad. Dios le bendiga, hermano. Amén.